¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre puede transformar el destino de toda una nación? En este video vamos a explorar la vida impresionante de Mustafa Kemal Atatürk, el líder visionario que derribó un imperio y construyó la Turquía moderna. Si buscas inspiración para liderar cambios, superar crisis o entender cómo ocurren grandes revoluciones personales y colectivas, este video es para ti. Al verlo, descubrirás cómo Atatürk enfrentó derrotas aplastantes, resistió enormes presiones internas y externas, y aún así construyó un legado que sigue impactando millones de vidas hasta hoy. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de su coraje, estrategia y visión para aplicarlas en nuestra propia vida? Ya sea enfrentando desafíos profesionales, tomando decisiones difíciles o buscando un propósito mayor. Dime una cosa, ¿alguna vez has sentido que necesitabas cambiarlo todo, pero no sabías por dónde empezar? ¿Has pensado en cómo la fuerza de una idea puede cambiar tu futuro? Si es así, quédate conmigo, porque la historia de Atatürk puede ser justo el impulso que necesitas hoy. Mustafa Kemal nació en 1881, en Salónica, una ciudad cosmopolita y próspera del Imperio Otomano. La convivencia con diversas etnias y religiones, sumada a la influencia occidental, moldeó desde temprano su visión crítica sobre el tradicionalismo otomano. Su padre, Ali Riza, tuvo una breve carrera militar y luego intentó ganarse la vida como comerciante, enfrentando dificultades económicas que afectaron al núcleo familiar. La muerte prematura de Ali Riza obligó a Mustafa a asumir responsabilidades a una edad temprana dentro del hogar. La educación de Mustafa refleja el choque entre la tradición y la modernidad que vivía el imperio. Inicialmente, Zubeide prefería una escuela religiosa para su hijo, pero atendiendo a uno de los últimos deseos de su padre, Mustafa ingresó en una escuela laica, donde rápidamente se destacó. En medio de esas influencias, su curiosidad intelectual empezó a expandirse más allá de los límites impuestos por la educación tradicional otomana. Durante sus años de secundaria, Mustafa tuvo contacto con ideales ilustrados y principios del nacionalismo europeo, que circulaban entre los círculos estudiantiles. Fue en ese periodo que un profesor de matemáticas, impresionado por su inteligencia y disciplina, le otorgó el nombre adicional de Kemal, que significa el perfecto. La elección de ese nombre no fue meramente simbólica, reflejaba una expectativa de grandeza que Mustafa cumpliría en su vida adulta. Desde joven, Mustafa Kemal desarrolló un profundo sentido de responsabilidad social y una desconfianza natural hacia las estructuras tradicionales. Mientras sus compañeros de escuela muchas veces aceptaban el statu quo, él cuestionaba las normas y buscaba soluciones prácticas para los problemas que lo rodeaban. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentó una acelerada decadencia ante el avance tecnológico y militar europeo. Conocido como el hombre enfermo de Europa, el imperio presenció impotente la pérdida de territorios estratégicos en los Balcanes, el norte de África y el Medio Oriente. La supremacía marítima británica y el crecimiento del nacionalismo en los Balcanes minaron aún más su cohesión interna. Movimientos de independencia, como el de Grecia en 1830, sirvieron de inspiración para otras minorías étnicas. Los intentos de modernización, como el Tanzimat, trajeron reformas administrativas y jurídicas, pero se toparon con la resistencia de sectores conservadores. La burocracia otomana era lenta e ineficiente, lo que dificultaba la implementación efectiva de cambios profundos. Además, potencias europeas como Francia y el Reino Unido interferían en los asuntos internos del imperio bajo el pretexto de proteger a las minorías cristianas. La pérdida gradual de autonomía era evidente, consolidando la imagen de un imperio decadente y vulnerable. En medio de esta crisis, surgieron movimientos reformistas que buscaban alternativas para revitalizar el Estado. En 1865, intelectuales influenciados por ideas liberales europeas formaron los Jóvenes Otomanos, quienes defendían la creación de un Estado constitucional. En 1876, sus presiones dieron lugar a la primera constitución otomana y a la apertura del Parlamento, que fue cerrado apenas 2 años después por el sultán Abdul Hamid II.
El creciente autoritarismo frustró las expectativas de renovación, alimentando nuevos focos de resistencia entre oficiales y estudiantes. En las primeras décadas del siglo XX, los jóvenes turcos surgieron como sucesores ideológicos de los jóvenes otomanos, trayendo consigo una agenda aún más radical. Defendían no solo reformas políticas, sino también una profunda secularización y el nacionalismo turco como bases para un nuevo Estado. En 1896, Mustafa Kemal ingresó en la Escuela Militar de Monastir, una institución que reunía a jóvenes talentos provenientes de distintas partes del Imperio Otomano. El ambiente era propicio para el intercambio de ideas reformistas y nacionalistas, lo que influyó de manera decisiva en su pensamiento. Allí, Mustafa se destacó no solo por su rendimiento académico, sino también por su postura crítica frente al orden establecido. Posteriormente, fue aceptado en la prestigiosa Academia Militar de Estambul, donde profundizó su formación táctica y estratégica. Graduado en 1905 con el rango de oficial subalterno, Mustafa Kemal fue destinado a Damasco, una región inestable y alejada de los centros de poder. En medio de un entorno árido y tribal, creó el grupo revolucionario Vatan ve Hürriyet, Patria y Libertad, enfocado en combatir la corrupción y la autocracia. Su experiencia en Oriente Medio lo sensibilizó frente a la complejidad étnica y religiosa del imperio, reforzando su convicción de que solo una modernización radical podría salvarlo. También comenzó a entender la importancia de construir alianzas estratégicas y de mantener la disciplina como un valor central. Al regresar a los Balcanes, Mustafa Kemal se acercó al Comité de Unión y Progreso, CUP, el brazo político de los jóvenes turcos. Aunque inicialmente fue crítico con la conducción política del grupo, comprendía la importancia de un movimiento organizado para desafiar el absolutismo. Sus experiencias en Damasco y Macedonia le otorgaron una visión pragmática sobre la realidad del imperio, diferenciándolo de sus colegas más idealistas. Aunque no ocupaba posiciones centrales en el CUP, su habilidad como estratega ya comenzaba a ser reconocida. El punto de inflexión llegó en 1908, cuando el CUP lideró una revolución que obligó al sultán Abdul Hamid II a restaurar la constitución. Mustafa Kemal tuvo un papel activo en ese proceso, organizando tropas y articulando operaciones estratégicas en el interior de Macedonia. La victoria de los jóvenes turcos renovó las esperanzas de reforma y abrió espacio para nuevos protagonistas en la vida política otomana. En 1911, con el inicio de la guerra ítalo-turca, Mustafa Kemal fue enviado a Libia para organizar la resistencia local contra la invasión italiana. A pesar de la escasez de recursos y el aislamiento geográfico, logró estructurar una guerrilla eficaz, aplicando tácticas de guerra irregular que desafiaban a las fuerzas europeas. Durante los combates, sufrió una lesión ocular que le dejaría marcas para el resto de su vida. Su actuación en Libia demostró su capacidad de liderazgo en situaciones adversas y consolidó su reputación entre oficiales más experimentados. El colapso en Libia coincidió con el estallido de las guerras balcánicas, donde Mustafa Kemal fue rápidamente movilizado al frente europeo. Entre 1912 y 1913, la prioridad era proteger los últimos territorios del imperio frente al avance de las fuerzas balcánicas. Desempeñó un papel destacado en la reconquista de Adrianópolis, Edirne, reforzando aún más su imagen como comandante estratégico y decidido. Las guerras balcánicas revelaron la extrema vulnerabilidad militar otomana, pero también sirvieron como un laboratorio práctico para que Kemal perfeccionara su visión de un ejército disciplinado y profesional. A pesar de su creciente prestigio militar, Mustafa Kemal se distanciaba del núcleo dirigente del Comité de Unión y Progreso. Criticaba abiertamente la excesiva centralización y el autoritarismo que marcaban la conducción política del imperio. Una de esas misiones lo llevó a Francia, donde asistió a maniobras militares y profundizó su conocimiento sobre las doctrinas modernas de guerra. Durante su estancia en Europa, Mustafa Kemal tuvo contacto directo con los ideales de republicanismo y laicismo en acción, especialmente en el modelo francés. El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial en 1914, del lado de las potencias postcentrales, impulsado por alianzas estratégicas y la esperanza de recuperar prestigio internacional. La decisión resultó arriesgada, exponiendo al imperio a múltiples frentes de batalla.
En 1915, los aliados lanzaron la campaña de Galípoli, buscando capturar el estrecho de los Dardanelos, tomar Estambul y abrir una línea de abastecimiento hacia Rusia. El éxito aliado habría significado el colapso inmediato del imperio. Designado para defender la península de Galípoli, Mustafa Kemal demostró una genialidad táctica al anticipar los movimientos de las tropas británicas, francesas y ANZAC. Su decisión de ordenar a sus tropas resistir hasta el último hombre fue crucial para impedir el avance aliado. La victoria en batallas como Chunuk Bair elevó su estatus a héroe nacional, tanto entre los soldados como entre los civiles. Galípoli transformó a Mustafa Kemal en una figura emblemática de la capacidad de resistencia turca frente a las potencias occidentales. Tras el éxito en Galípoli, Mustafa Kemal fue transferido al frente caucásico, donde enfrentó a las fuerzas rusas en condiciones climáticas y logísticas extremadamente difíciles. A pesar de las severas limitaciones de suministros, logró estabilizar las líneas otomanas, preservando territorios estratégicos. Posteriormente, actuó en Siria, comandando unidades que enfrentaban a los británicos hacia el final del conflicto. En esas campañas, su capacidad de adaptación y su atención al ánimo de las tropas consolidaron su imagen de líder pragmático y atento a las realidades del campo de batalla. Al final de la guerra, Mustafa Kemal era reconocido como uno de los pocos comandantes otomanos que mantenía una trayectoria consistente de victorias tácticas. La rendición del Imperio Otomano en 1918, formalizada por el Armisticio de Mudros, marcó el inicio de un periodo de humillación y desintegración nacional. Tropas británicas, francesas, italianas y griegas ocuparon Estambul y varias regiones estratégicas de Anatolia. El gobierno central, debilitado y sumiso, firmaba tratados desastrosos bajo presión extranjera. Las poblaciones locales, resentidas por la ocupación, comenzaron a organizarse espontáneamente en comités de defensa. Fue en este contexto que Mustafa Kemal recibió la misión oficial de inspeccionar y reorganizar las tropas otomanas en el este de Anatolia, amenazada por levantamientos armenios. El 19 de mayo de 1919, desembarcó en Samsun, transformando una misión burocrática en un acto revolucionario. Rápidamente emitió la circular de Amasya, que declaraba que la independencia nacional estaba en peligro y que la salvación debía venir de la voluntad del pueblo, no del sultán. A partir de la circular de Amasya, Mustafa Kemal articuló congresos regionales en Erzurum y Sivas, donde representantes de diversas regiones de Anatolia definieron las bases del movimiento nacionalista. Consolidó su liderazgo al defender la integridad territorial y la autodeterminación del pueblo turco. Paralelamente, el gobierno otomano en Estambul intentaba desacreditarlo, emitiendo órdenes de arresto y condenas públicas. Sin embargo, su prestigio crecía rápidamente en las provincias, consolidando una nueva legitimidad política. Tras consolidar su base de apoyo en Ankara, Mustafa Kemal inició la estructuración política y militar de la resistencia. La fundación de la Gran Asamblea Nacional, en abril de 1920, estableció un nuevo gobierno revolucionario que rechazaba la autoridad del sultán y de los ocupantes extranjeros. La asamblea comenzó a legislar, a nombrar ministros y a formar un ejército nacional bajo su mando. En el frente militar, la primera victoria significativa llegó contra Armenia, resultando en el Tratado de Gümrü, en 1920, que restauró el control turco sobre partes del este de Anatolia. Tras asegurar esa frontera, Kemal concentró todos los esfuerzos en enfrentar el mayor desafío, la invasión griega, apoyada por las potencias occidentales. La batalla de Sakarya en 1921 fue decisiva. En una campaña de resistencia y contraataque, los nacionalistas turcos repelieron a las tropas griegas y cambiaron el curso de la guerra. Mustafa Kemal, promovido a mariscal y honrado con el título de Gazi, consolidaba su posición como símbolo de la salvación nacional. En 1922, con la ofensiva del Gran Ataque, Buyuk Taarruz, Mustafa Kemal comandó la liberación de Esmirna, sellando la derrota griega. Este triunfo militar debilitó irreversiblemente al gobierno otomano, aislado en Estambul y sin apoyo popular. Aprovechando el momento, Kemal y la Asamblea abolieron formalmente el sultanato en noviembre de 1922, poniendo fin a más de 6 siglos de monarquía otomana. El reconocimiento internacional de la nueva Turquía llegó con el Tratado de Lausana.
en 1923, que anuló el Tratado de Sèvres y aseguró fronteras favorables para la joven república. Lausana representó no solo la victoria militar, sino también el triunfo diplomático de Mustafa Kemal, quien demostró gran habilidad en las negociaciones internacionales. El 29 de octubre de 1923 se proclamó oficialmente la República de Turquía, con Mustafa Kemal elegido como su primer presidente. Con la fundación de la República, Mustafa Kemal inició un proyecto de transformación estructural que buscaba romper radicalmente con el pasado otomano. Una de sus primeras medidas fue la secularización del Estado, aboliendo el califato en 1924 y disolviendo las instituciones religiosas que controlaban la educación y el sistema judicial. La nueva constitución estableció un Estado laico, donde la ciudadanía se definía por criterios civiles y no religiosos. Al eliminar los tribunales de la Sharia e introducir un sistema legal basado en el modelo suizo, Atatürk rompió con siglos de predominio religioso en la vida pública. En el ámbito educativo, Atatürk promovió profundas reformas para elevar el nivel de instrucción de la población y crear una cultura cívica moderna. Convocó a especialistas internacionales, como John Dewey, para rediseñar el sistema escolar, priorizando la enseñanza científica y laica. En 1928 se implementó una medida revolucionaria, el abandono del alfabeto árabe en favor del latino, lo que facilitó la alfabetización masiva. Campañas públicas incentivaban el aprendizaje del nuevo alfabeto en tiempo récord, cambiando la forma en que la población se relacionaba con el conocimiento. La emancipación de las mujeres fue otra prioridad en las reformas de Mustafa Kemal, rompiendo con tradiciones patriarcales profundamente arraigadas. La introducción del matrimonio civil y la prohibición de la poligamia aseguraron derechos jurídicos básicos para las mujeres. En 1930 obtuvieron el derecho al voto en elecciones municipales y en 1934 el sufragio pleno y la posibilidad de ser electas al Parlamento. La participación femenina en las esferas públicas se expandió rápidamente, con la elección de 18 diputadas en las elecciones de 1935. En este aspecto, Turquía superaba en términos de representación femenina a naciones consideradas modelos de democracia liberal, como Francia y el Reino Unido. Las reformas culturales también redefinieron la identidad visual y simbólica de Turquía. Atatürk abolió el uso obligatorio del fez, promoviendo el sombrero occidental como símbolo de modernidad. Fomentó la música clásica occidental, el teatro y las artes plásticas, fundando importantes instituciones culturales. La modificación obligatoria de los apellidos, a partir de 1934, también buscaba alejarse de la herencia otomana, culminando en la adopción oficial del apellido Atatürk, padre de los turcos, para Mustafa Kemal. Reconstruir la economía devastada por la guerra era una prioridad central para Mustafa Kemal. Ya en los primeros años de la República, adoptó una política de estatismo económico moderado, promoviendo una fuerte intervención del Estado en sectores estratégicos. Lanzó los primeros planes quinquenales, inspirados en la experiencia soviética, pero adaptados a la realidad turca. Creó sólidas instituciones financieras, como el Banco Central de Turquía y el İş Bankası, para sustentar el desarrollo interno. La apuesta por la infraestructura, ferrocarriles, fábricas y centrales eléctricas buscaba garantizar la autonomía económica y reducir la dependencia de capitales extranjeros. Al mismo tiempo, Atatürk promovió la nacionalización de sectores clave, como el tabaco y la minería, que hasta entonces estaban dominados por capitales europeos. Fomentó la industrialización enfocándose en la sustitución de importaciones, creando empresas estatales en áreas estratégicas como la textil, la siderurgia y los productos químicos. La política agrícola también recibió atención, con incentivos para modernizar técnicas de cultivo y mecanizar la producción. A pesar de algunas limitaciones estructurales, el esfuerzo resultó en un crecimiento económico sostenible durante la década de 1930. En política exterior, Mustafa Kemal adoptó una postura pragmática, buscando garantizar la seguridad territorial sin aventurarse en imperialismos. Uno de sus primeros éxitos diplomáticos fue la firma del Tratado de Amistad con la Unión Soviética en 1921, que aseguró apoyo en el este. A pesar de la tensión inicial con el Reino Unido, restableció relaciones diplomáticas y negoció la devolución de la ciudad de Mosul, aunque sin éxito completo.
En las décadas siguientes, se enfocó en acuerdos regionales como el Pacto de los Balcanes, firmado en 1934 con Grecia, Yugoslavia y Rumanía, para crear un frente común contra amenazas revisionistas. La política de paz en casa, paz en el mundo, lema que sintetizaba la doctrina exterior de Atatürk, guió su diplomacia hasta el final de su vida. Se negó a involucrar a Turquía en conflictos externos, manteniendo al país neutral frente a las crecientes tensiones europeas de la década de 1930. La incorporación pacífica de la provincia de Hatay en 1939, poco después de su muerte, fue un reflejo del camino trazado durante su gobierno. La ideología de Mustafa Kemal, sistematizada bajo el nombre de kemalismo, estableció 6 principios fundamentales que guiarían a la República de Turquía. El republicanismo sustituyó a la monarquía y al derecho divino de los sultanes, mientras que el laicismo separó definitivamente la religión del Estado. El nacionalismo turco reforzó una identidad unificada en un territorio multiétnico, mientras que el estatismo y el populismo buscaban construir una sociedad económicamente sólida y socialmente igualitaria. El reformismo, por su parte, imponía la necesidad de una modernización continua, adaptando el país a las transformaciones globales. A pesar de gobernar bajo un sistema de partido único, Atatürk evitó las tendencias totalitarias que surgían en la Europa contemporánea. Su visión política privilegiaba la construcción de instituciones civiles fuertes y la educación cívica de la población, aunque el proceso de democratización plena fuera postergado. Para Atatürk, consolidar una ciudadanía activa y consciente era un requisito previo para cualquier evolución democrática futura. Aunque ejerció un fuerte control sobre la vida política, siempre rechazó el culto personalista exagerado, prefiriendo ser recordado como el símbolo de la renovación nacional. Su liderazgo era, sobre todo, pedagógico y transformador. En los últimos años de su vida, Atatürk enfrentó un desafío diferente: el deterioro de su salud. Diagnosticado con cirrosis hepática en 1938, continuó trabajando intensamente, a pesar de las limitaciones físicas cada vez más evidentes. Su muerte, el 10 de noviembre de ese año en el Palacio Dolmabahce, causó una conmoción nacional e internacional. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Ankara y, en 1953, trasladado al monumental mausoleo de Anıtkabir, construido en su honor. El lugar se convirtió no solo en un sepulcro, sino también en un santuario de la memoria colectiva turca, visitado anualmente por millones de personas. El legado de Atatürk sigue vivo en la política, la cultura y la identidad de la Turquía moderna. Su modelo de Estado laico y nacionalista sigue siendo una referencia, y al mismo tiempo objeto de intensos debates contemporáneos. En medio de las transformaciones geopolíticas del siglo XXI, la figura de Mustafa Kemal permanece como símbolo de autodeterminación y de la capacidad de reinvención nacional. La trayectoria de Mustafa Kemal Atatürk es uno de los ejemplos más impresionantes de transformación nacional en el siglo XX. Un líder que se atrevió a romper con siglos de tradición para construir una nación moderna y soberana a partir de los escombros de un imperio en ruinas. Sus reformas moldearon la identidad de Turquía, pero también abrieron profundos debates sobre los límites entre la autoridad reformadora y la libertad democrática. Hoy en día, su legado sigue generando tanto admiración como controversia. ¿Y tú, qué opinas? ¿Atatürk fue el mayor modernizador del mundo islámico o un líder autoritario que impuso cambios por la fuerza? Me encantaría leer tu opinión aquí en los comentarios. Vamos a debatir. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre líderes que cambiaron el rumbo de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos videos que desafiarán tu forma de ver el mundo. Y perderte eso sería una oportunidad única desperdiciada.